¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, sin problema. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perdón, entonces otra vez así rápidamente, estamos en álgebra superior 1, ¿sí? Estamos viendo combinatoria y nada más estoy recordando lo que ya hemos estado viendo. La primera fueron las ordenaciones con repetición, ¿sí? Que de un conjunto de elementos tomo ordenaciones, ¿sí? Como palabras de los elementos de A, pero nada más tomo M, pudiendo repetir. El número de estas ordenaciones con repetición, pues son ORNM, lo denoto así, y el número es N a la M. Si yo considero ahora ordenaciones donde no puedo repetir, donde no acepto que se repitan los elementos y tomo M, entonces el número de palabras que yo puedo formar es NM y el número de esas palabras es n factorial entre n menos m factorial, ¿sí? Que es lo mismo que n por n menos 1 por n menos 2, así sucesivamente hasta n menos m más 1, que es equivalente a este número de aquí arriba, es lo mismo que n restándole m más 1, perdón, m menos 1, n menos m menos 1, ¿no? Entonces, para quitar los signos, los paréntesis, pues ya me queda n menos m más 1. Bueno, luego están las permutaciones. Sí, las permutaciones son, podemos verlas como las ordenaciones de n elementos. Son las ordenaciones de n elementos, tomando todos a la vez, ¿verdad? Tomando todos. O tomando hasta que se agoten. Entonces, es poner en distintos. Por ejemplo, aquí, si yo tomo, por ejemplo, las letras ABC, si yo considero el conjunto ABC, y yo quiero formar palabras con esas tres letras, entonces, aunque no tengan sentido, ¿no? Nada más es ordenaciones. Entonces, ABC sería 1, o ACB, BAC, BCA, CAB y CBCBA. Entonces, serían las 6 permutaciones de los elementos, las permutaciones de n elementos, ¿sí? Son el total n factorial, ¿sí? Que es el producto de 1 hasta n o de n hasta 1, como quieran verlo, ¿no? Entonces es el producto de 1 por 2 por 3 hasta n, o en sentido inverso. ¿Sí? Aquí en la definición del factorial les decía yo que 0 factorial se define como 1, y de ahí en adelante es una definición recursiva, que n factorial pues es n por n menos 1 factorial. ¿Sí? Entonces, en la definición del factorial, 0 factorial es 1. ¿Sí? Por convenir, ¿no? Por conveniencia, y n factorial se define como n por n menos 1 factorial. Entonces, pues, así puedo ir definiendo, ¿no? Si yo defino 0 factorial como 1, pues 1 factorial va a ser 1 por 0 factorial, 1 por 1, 1, ¿no? 2 factoriales, 2 por 1 factorial, que ya lo tengo, y así me voy. Entonces puedo construir todos, ¿no? Entonces las permutaciones, entonces, son tomar todos los elementos y ponerlos en orden. El número de ordenamientos, ordenaciones, pues es n factorial. Y lo anotamos con p subíndice n. Un caso particular de las permutaciones son lo que se llaman las permutaciones circulares. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, tomando el mismo
Entonces le denoto así, ¿no? Permutaciones circulares de n elementos. ¿Qué pasa si yo tengo el mismo conjunto este de ABC, pero los quiero, en lugar de ponerlos así en una fila, como acá, ¿verdad? Donde pongo, como si estuvieran sentados en una fila, los pongo alrededor de una mesa redonda. Ajá. Entonces, fíjense que lo que importa cuando los acomodo en una mesa redonda, no tomo en cuenta, digamos, el exterior, ¿no? Nada más tomo la posición de ellos en relación unos con los otros. Entonces, por ejemplo, si el A, digamos que hay 3 sillas, ¿no? Aquí hay una silla, aquí hay otra silla y aquí hay otra silla. Entonces, si yo acomodo, los quiero acomodar, fíjense que no hay un orden hasta que no siento al primero. ¿Sí? Entonces, primero tengo que sentar a uno para acomodarlos a los otros dos. Entonces, por ejemplo, si yo acomodo a A aquí, entonces ya B puede estar de su lado derecho o puede estar de su lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, digamos que si lo pongo acá, entonces C tiene que estar acá. Entonces, pero digamos que esa posición la puedo considerar igual que es la misma o equivalente, porque les digo que lo que importa es nada más la relación de unos con otros. Por ejemplo, si yo pongo a aquí y pongo a B aquí y a C aquí, entonces esta posición y esta posición son equivalentes, ¿no? Podemos pensar que son iguales, ¿sí? Porque A tiene a la derecha, tiene a B y a su izquierda tiene a C. Y en la de abajo, A tiene a su derecha a B y a su izquierda a C. Y así todos los demás, ¿no? B tiene a su derecha a C y a su izquierda a A, y lo mismo en la de abajo, y para C lo mismo. ¿Sí? Entonces, en una permutación circular, podemos pensar que la forma de sentarse de aquí arriba y la de abajo son la misma, porque el acomodo es relativo a ellos. O sea, no me fijo si hay ventanas, si hay puertas, ni nada a la hora de acomodarlos, sino me fijo quién tiene a quién a su derecha o a su izquierda. Entonces, aquí el número de permutaciones circulares, como tengo que acomodar el primero, antes de que haya un orden, entonces va a ser y n-1 factorial. Entonces, quito 1 y entonces ya que pongo el primero, entonces ya puedo ordenar con respecto a los demás lugares que hay, ¿no? Y son permutaciones porque acomodo todos. Entonces va a ser, el número de permutaciones son n-1 factorial. Por ejemplo, en el caso de aquí de 3, pues sería, las permutaciones circulares de 3 elementos sería 3 menos 1 factorial, o sea, 2 factorial, que es 2, ¿no? 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces hay nada más 2. Esta es una y la otra, ¿cuál es el otro acomodo? Pues si tengo aquí A, B, C, pues poner aquí, en cualquiera pongo A. Ahora, en lugar de ponerlo a la derecha, pues lo pongo a la izquierda, B y C. Entonces, estos son los dos acomodos que hay nada más. ¿Sí? La que al sentarse a B está a su derecha y C a su izquierda, o que B esté a su izquierda y C a su derecha. Y pues no hay otro posible desacomodo, ¿sí? Salvo nada más dar vueltas, pero son lo mismo. Entonces el número de permutaciones circulares es n-1 factorial. Bueno, hay otro tipo de permutación que vamos a considerar que se llaman las permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. En los otros que hemos considerado son sobre permutaciones de un conjunto, de elementos de un conjunto. Cuando escribo un conjunto no se vale repetir elementos. Aquí, por ejemplo, en las permutaciones con repetición, quiero permutar los elementos
pero donde hay repeticiones. Por ejemplo, un ejemplo muy común, ¿no? Es, por ejemplo, si yo tengo la palabra banana. Banana. Entonces, tengo esa palabra y quiero escribir todas las posibles palabras que tengan sentido o no tengan sentido, no importa, de 6 letras que yo puedo usar usando las palabras, las letras de la palabra banana. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo escribir A, B, N, N, A, ¿no? Esta es una de tales palabras, ¿no? Entonces, bueno, sería una, sería otra, ¿sí? Otra palabra pues, sería A, N, N, B, ¿no? Esta sería otra. Y así, ¿no? Entonces me puedo seguir, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo intercambio dos A's, pues va a ser la misma palabra. Entonces, ¿cuántas palabras puedo yo escribir con la palabra banana? ¿Cuántas palabras distintas? Así, en orden, son ordenaciones, ¿sí? Y estoy usando todas, entonces son permutaciones, pero donde hay elementos repetidos. Entonces, ¿cuántas puedo, hasta dónde llego, hasta qué número? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, fíjense que si fueran ordenaciones nada más, entonces permutaciones con repetición, ¿sí? Tengo aquí 6 elementos, ¿sí? Si fueran nada más, si fueran nada más todas las palabras distintas, pues serían 6 factorial, ¿no? En este caso, ahorita ponemos el caso general. Serían 6 factorial. Si cada letra fuera distinta. Entonces sería 6 factorial. Pero fíjense que necesitamos dividir entre el número de veces que se repiten, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo A y A. Si yo combino todas las posibilidades de A, ¿cuántas veces, digamos, si yo diferencio entre una A y la otra A, o las otras A's, ¿de cuántas maneras puedo yo permutar las 3 A's en una posición? 9, ¿no? No. 6. Una, ¿no? 6 creo, ¿no? 3 factorial. 3 factorial, ¿no? Fíjense, voy a poner una A roja, una A azul y una A verde, ¿no? Para notar la diferencia. ¿Cuántas permutaciones hay de esas 3 A's? Pues ya tenemos la fórmula. 3 factorial, ¿no? 3 factorial, ¿no? Hay 6. ¿Sí? Pues, ¿cuáles son? Pues son estas, ¿no? A. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La otra sería pues así, ¿no? A. La otra sería A. Y finalmente sería A. Y A. ¿Alguna otra? ¿No, verdad? No. Son todas. Bueno, pues entonces lo que necesito es, entonces tengo que dividir entre el factorial, pues del número de veces que hay A, ¿no? Entonces aquí hay 3 A's. ¿Sí? Entonces, entre 3 factorial. Pero hay 2 N's. Entonces lo mismo pasa con las N's, ¿no? Puedo poner las N's así o así. Esas nada más hay 2, ¿no? Está fácil. Entonces 2 factorial. Y luego B, nada más hay 1. O sea, 1 factorial, que es 1. Entonces 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces va a ser
6 factorial entre 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Y esto me da 6 factorial son 720. 3 factorial son 6 por 2, 12. Y esto me da 60. ¿Puedo preguntar de la notación? Ahí donde puso PR. 3, 2 y 1 son el número de veces que tenemos cada elemento, supongo. Exacto, sí. Y ya abajo es el total de elementos, digamos, Ajá, N. exacto, la suma de los elementos de arriba. Ok. Ajá, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, en general, ¿no? De aquí nada más son 3, pero pueden ser 4, 5, las que sean, ¿no? Entonces, digamos que aquí podríamos poner que las permutaciones con repetición, si yo pongo aquí, digamos, le llamo A1 más B1, no, A1, A2, A3, así hasta A lo que sea, no sé, a R, por ejemplo. Entonces aquí abajo serían A1 más A2 más A3 más así hasta AR. Y esto sería, pues esta suma factorial, ¿no? Sería la suma de A1 más A2 más A3 así hasta AR factorial entre el factorial de cada uno de ellos, ¿no? A1 factorial, A2 factorial, A3 factorial hasta AR factorial. Sí, por ejemplo, en el caso en que ninguna se repite, que todas son distintas, lo que tengo son puros unos, ¿no? Y divide entre 1 factorial, pues es dividir entre 1, o sea, pues que no hay división en ese caso. O sea que esta me sirve para incluso para el caso en que ninguno se repite. Pero pues sería más fácil, da igual que hacerlo sin repetición. Exacto. Sí, cuando todos son 1, pues o sea, no hay repetición y pues nada más es, ¿no? La suma, el número de datos factorial. Sí, nada más lo que quería observar nada más es que si yo me fijo en ese caso particular, pues coincide con la definición de permutación, ¿no? Que teníamos. Sí, o con el número que teníamos para las permutaciones. ¿Ok? Bueno. Entonces, estos son dos casos particulares acerca de las permutaciones, las permutaciones circulares y las permutaciones con repetición. ¿No? Se pueden considerar muchas otras cosas, ¿no? Otras técnicas. La última que voy a ver son que se llaman las combinaciones, ¿sí? Que es bastante importante de ahí porque con esas va a salir lo que se llaman los coeficientes binomiales. ¿Sí? Vamos a ver que si yo desarrollo un binomio y considero el binomio A más B a la N, entonces el desarrollo de ese binomio, que se llama binomio de Newton, ¿sí? Los números que aparecen ahí son precisamente estos números, ¿no? Los coeficientes son las combinaciones. Pero bueno, apenas vamos a verlo. Entonces, la siguiente, técnica, ¿no? Que vamos a ver para contar son lo que se llaman las combinaciones. Combinaciones. ¿Sí? De n elementos tomados de m en m. De m en m. Aquí, ¿qué consiste? Entonces, aquí en este caso, lo que hago es que sea a un conjunto que tiene n elementos. Y tomamos un conjunto, un subconjunto de A con
M elementos. Entonces, son un subconjunto de A con M elementos. Entonces, digamos que le puedo llamar B. Ya con M elementos. Y lo llamamos B. Entonces, B. ¿Sí? Entonces, B tiene M elementos. A tiene N elementos. Y B es un subconjunto de A. Entonces, por lo tanto, M tiene que ser menor o igual a N. Y no puede tener más. Si yo considero un subconjunto, si yo digo A, tomo un subconjunto de A que tenga más elementos, pues ahí no hay, ¿verdad? Entonces, el número de subconjuntos ahí sería vacío. Bueno, ¿cuántos subconjuntos distintos podría yo tomar de A con M elementos? A ver, vamos a ver un ejemplo primero, a ver. A ver, voy a considerar un conjunto voy a considerar un conjunto, ¿sí? Voy a llamar ABCD. A, B, C, D y E. Quiero tomar todos los posibles. No estoy tomando hasta que se agoten los elementos, sino que tomo un subconjunto, ¿sí? Y entonces, o puedo tomar otro, o puedo tomar otro, o puedo tomar otro. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Entonces, ¿cuántos posibles conjuntos? ¿Cuántos posibles subconjuntos con 3 elementos, digamos, con 3 elementos, ¿cuántos posibles subconjuntos de 3 elementos hay del conjunto, ¿no? De A? O sea, ¿cuántos posibles subconjuntos de 3 elementos hay del conjunto A? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ABC es uno de ellos, ¿no? Entonces, ABC. Fíjense que a diferencia de las ordenaciones que hemos visto hasta ahorita, ordenaciones con repetición, ordenaciones o permutaciones, en el caso de las combinaciones, ¿sí? Que son los subconjuntos, aquí no importa el orden. ¿Sí? Este conjunto es el mismo que BCA y es el mismo que CAB y todos los demás, ¿no? Son el mismo conjunto. Como conjunto no importa el orden. Entonces, ¿cuántos posibles subconjuntos hay aquí? A ver, díganme ustedes, ¿cuántos les salen? No hay muchos, ¿verdad? Aquí. ¿Cuántos posibles subconjuntos de 3 elementos yo puedo tomar de A? ¿12? ¿Cuántos? 10. 10, 12, 12, 12. 12. A ver, ¿quién da más? 10. Bueno, yo. ¿O quién da menos? Pues escríbanlas, a ver. Si ya pasan de 100, me dicen para que le paremos. No, no hay tantas, ¿verdad? A ver, vamos a escribirlas todas. Pues 1 sería ABC. Ahí tengo una, ¿no? Y son BCA, CAB y todas las demás son lo mismo, ¿no? 2, pues A, B, D, por ejemplo, voy cambiando. 3, A, B y E. ¿No? Luego 4.
Entonces, con A y B ya tengo todos, ¿no? C, D y E. Ahora voy a poner A con, digamos, C. ¿Sí? No pongo B porque ya está. A, B, D. Luego 5. A, C, luego E. ¿Sí? Entonces, con A y C, fíjense, con A, B tenemos 4. No, 1, 2, ¿qué? 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Luego con AC ya tengo 1, 2, 3. Luego con A y C ya tengo, ¿verdad? Entonces, A y C ahora con A y D. A, D, pues con B y C ya las tengo. Entonces, A, D, B. Entonces, ¿qué tengo que poner? Nada más E, ¿verdad? No me queda. Entonces ya con A y D, A, B, A, C, A, D, y ya, ¿verdad? Ya se acabaron. Entonces, ahora ya se me acabó con A y algo. Entonces ahora voy con B. B ya no tiene caso que ponga A porque ya acabé todas con A. B, C, D. Luego B, C, E. Luego B, C, E. B, C, E. Ya acabé. A ver, B, C, E. ¿Y qué me falta? A ver, no me salté ninguna. A ver, A, B, C, A, B, D, A, B, E. Luego A, C, D, A, C, E. Luego A, D, E. BD, ¿no? ¿Perdón? A, D, E. Luego A, C, D. BD. Perdón, A, D, E. Luego, perdón, B, C, D. B, C, E. ¿Y cuál? A ver, tengo aquí B, C, E. Ah, B, D, E, ¿verdad? B, D, E. Y finalmente C, D, E. Ahí está. B, D, E. Y son 10. Ahí están todas. ¿Sí? A ver, si alguien cree que le falta alguna, que me la diga y la ponemos. ¿Cuál faltaría? Si es que faltan. O si alguna sobra, porque a lo mejor estoy repitiendo alguna. ¿Falta alguna o sobra alguna? ¿No? No, creo que no, ya son todos. Parece que no, ¿verdad? No, ninguna. Ninguna. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? ¿Cómo le hago para calcular este número, ¿no? Que sale 10. Bueno, fíjense en lo siguiente. ¿Qué tal si en lugar de hacer primero las combinaciones, hago todas las, como no se vale repetir elementos, hago las ordenaciones? A ver, voy a tomar las ordenaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Entonces esto es 5 por 4 por 3, ¿no? O sea, empiezo desde 5 y ya pongo 3 números. 5, 4, 3. Ahí está el 3, ¿no? O si yo lo pongo de la otra manera, va a ser 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. Entonces, ¿qué es 5 por 4 por 3? Bueno, ahora fíjense que este sería el número de ordenaciones. Ordenaciones de 5 en 3 sería 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Entonces, tengo 60 ordenaciones. Pero tengo que tomar en cuenta que cada ordenación aparece 6 veces. ¿Sí? O sea, la combinación
corresponde a 6, cada ordenación corresponde a 6 ordenaciones. Las voy a poner aquí abajo, aquí, por ejemplo, en esta que puse aquí abajo. Aquí puse 3. ¿Cuáles son los otros 3 conjuntos que yo puedo tomar que como ordenación son distintos? Sería A, B, C, B, C, A, C, A, B, y aquí sería A, C, B, este sería B, A, C, y este sería C, B, A. ¿Qué son las permutaciones de 3 elementos? Y que es 3 factorial, que es 6. Entonces, cada combinación que yo ponga corresponde con 6 ordenaciones. O 3 factorial, ¿no? Las permutaciones de 3. Y 6 que son 3, ¿no? Son las permutaciones de 3. Ajá, esto es lo mismo que las permutaciones de 3. Y cada una de ellas lo mismo. Por ejemplo, la 2 también la puedo escribir de 6 maneras distintas o de permutaciones de 3 elementos distintos. De la segunda. Y así, ¿no? Entonces, cada una de ellas me da lugar a 6 ordenaciones. Como hay 10 por 6, 60. Entonces, lo que tengo que hacer para encontrar las combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, pues es al número de ordenaciones, lo tengo que dividir entre las permutaciones de 3 elementos. ¿Sí? Y esto me daría las 60 entre 6, que son las 10. Entonces, si en lugar de 5 y 3 tengo n y m, pues esto va a ser las ordenaciones de n en m entre las permutaciones de n elementos. Si yo sustituyo fórmulas, ya las fórmulas, entonces las ordenaciones de n en m, ¿se acuerdan que eran las n factorial entre n menos m factorial? Y n, las permutaciones de m, perdón, aquí es m, las permutaciones de m elementos son m factorial. Entonces, las combinaciones de n en m es n factorial entre n menos m factorial por m factorial. O puedo poner primero m factorial y luego n menos m factorial. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtengo yo el número de combinaciones o subconjuntos de m elementos que yo puedo extraer de un conjunto con m elementos. No quiere decir que extraigo, o sea, m y luego m y otro m hasta que se acabe el conjunto. No, no, no. Tomo m, regreso esos y tomo otra vez m. ¿Sí? Y me fijo en todas las que sean distintas. Entonces, ahí están las combinaciones, ¿no? Entonces, a ver un ejemplo. Aquí en el libro utilizan para sacar muchos de estos combinaciones, utilizan como ejemplo la baraja esta francesa, que luego tomaron los ingleses y pues cambiaron algunas cositas y la hicieron la inglesa, pero originalmente pues es la francesa. ¿Sí? Esta que la conocemos ya en inglés, ¿verdad? Que tomaron los gringos también, los americanos estos que tomaron las cartas estas que son, entonces, los naipes, ¿no? La baraja. A ver, entonces, consta de cuántas cartas, ¿no? Son 52 cartas. ¿Sí? De estos 52 cartas hay entonces, hay números
del 1 al 10 y el Jack, J, la reina, que le ponen Q de Queen y K de King. Ujú. Y hay 4 para cada una de esas, hay números de 4 veces, ¿no? 4 veces. Y para cada una de ellos hay diamantes, llaman corazones, que son pues, un corazoncito así. Son diamantes, corazones. Luego hay tréboles, unas cosas que son así. Y unos que le llaman picas, ¿no? O espadas, que también le llaman corazones negros, que es una cosa así, ¿verdad? Pues parece una palita de esas de jardinería. O un corazón así negro pero invertido, con una cosa así. ¿Sí? Entonces, diamantes, corazones, tréboles y aquí en México creo que le dicen corazones negros. Entonces, son 13, ¿verdad? 10 con estos 3 son 13. Entonces, 13 por 4 igual a 52 cartas. No sé si las conozcan. En un tiempo se hicieron muy famosos aquí en la computadora porque cuando sacaron el Windows hace algún tiempo pusieron algunos juegos y entre ellos estaba un solitario y usaban estas cartas, ¿no? Entonces se popularizó mucho la baraja. Antes pues se usaba mucho, antes de que hubiera pues electricidad, ¿sí? O televisión y radio, pues me acuerdo que pues muchas personas jugaban pues usaban esta baraja para jugar y había muchos juegos, ¿no? El juego de los más famosos es el póker, que aparece en las películas del oeste, y está el juego que jugaban, cuando era chico mucho jugaban un juego que se llama canasta. Entonces, hay muchos otros juegos que se pueden jugar con esta baraja, pero bueno, esos son de los más que yo conocí más, ¿no? El póker y la canasta. El póker se hizo famoso, ¿no? Por las películas de vaqueros ahí donde se ponían ahí a jugar, ¿no? Y si no, faltaba quien hacía trampa, ¿no? Ahí con la baraja. Pero bueno, entonces aquí utilizan esta baraja en el libro para ver, ¿no? Por ejemplo, cuántas manos en el juego del póker, ahí te sirven una mano, ¿no? Póker. Entonces, en el juego te dan una mano, entonces una mano. Y una mano consta de 5 cartas, que las van repartiendo así una por vez entre los distintos jugadores. ¿Sí? Entonces, una primera pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿cuántas manos de póker? ¿Cuántas manos de póker? ¿Cuántas posibles manos de póker? ¿Cuántas posibles manos de póker hay? ¿Sí? Si cada vez que tú juegas el póker, cada vez te sirviera en una mano distinta, donde distinta quiere decir que las 5 cartas no todas coinciden, aunque no importa el orden. Entonces, ¿cuántas veces tendría que pasar para que te volvieran a repetir la mano? Pues serían, ¿qué? Las combinaciones
de 52 en 5, que es 52 por 51 por 50 por 49 por 48. ¿Sí? Que es del orden así de 2 millones, creo que son 598,000, no me acuerdo cuántos aquí, a ver, 52 por 51 por 50 por 49 por 48, 52 por 51 por 50 por 52 por 51 entre 5 factorial. Entonces, entre 5 factorial. Entre 5 factorial. Entonces, 2.598.960. Entonces, ese sería el número de manos, de distintas manos de póker que te pueden servir. Como ven, es un chorro, ¿no? Casi 2.600.000 manos distintas de póker. ¿Sí? Hay en las películas del oeste que le salía póker de ases, no, pues está, ahorita vamos a ver de cuántas maneras pueden salir póker, ¿no? Y luego póker de ases, pues bueno, no, vamos a ver. Sí, no sé si todo el mundo conozca la baraja o no la conocen, se les hace totalmente, digamos, desconocido. A ver aquí, ¿quién tiene? A ver, ¿dónde está el chat que dicen aquí? No. A ver, entonces, no sé, ¿todo el mundo conoce la baraja o no la conocen? ¿Sí? Ahí Adriana acaba de asentir. Sí, sí. ¿Sí? Sí, profesor. Henry. Ajá. Algunos seguro que no la conocen, pero la mayoría a lo mejor sí. Por lo menos han oído de ella. A lo mejor no la han jugado, pero sí la conocen. ¿Sí? No se trata aquí de que hacer los viciosos del póker ni nada del juego. Simplemente es como ejemplo para pues poder contar cosas, ¿no? Entonces, de posibilidades. ¿Sí? ¿Cuántas manos posibles hay? O sea, cuando estamos hablando de manos de póker, ¿de qué orden estamos hablando? ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor un juego que tal vez más conozcan. ¿Conocen el dominó? Aquí, el que jugamos aquí en México. Sí. ¿Sí, verdad? El dominó. Sí. ¿Cuántas fichas tiene el dominó? 49. No. No, se ve que tú no juegas. Está bien, ¿eh? A ver. ¿Cuántas fichas tiene el dominó así normal, el que se conoce de aquí? 28, ¿no? 28 Sí. fichas, ¿no? Sí, cada ficha consta de 2 números. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la 1-5. ¿Sí? Entonces, tiene 2 partes. La ficha tiene 2 partes. ¿Sí? Es como un rectángulo. Y tiene puntitos. Bueno, hay ya muchas opciones. Hay con colores y hay con figuritas o lo que sea, ¿no? Pero, digamos, el tradicional tiene 2 números, ¿no? Uno del 0, no, 0, la blanca, que no tiene ningún puntito, hasta 6 puntos. Entonces, ¿sí? La 1-5 es lo mismo que la 5-1. ¿Sí? No hay, y hay 28 fichas. En el juego normal del dominó también se dan manos. ¿Cuántas fichas dan en una mano? 7. 7 fichas, ¿verdad? Oigan, y entonces, ¿cuántas
manos posibles distintas hay o cuántas distintas manos de póker hay, tomando en cuenta las 28 fichas? Pues son las combinaciones de 28 en 7. Y esto es 28 factorial entre 28 menos 7 factorial por 7 factorial. ¿Sí? Que sería algo así como 28 por 27 por 26 por 25 por 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, el 1 no importa. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos ahí hacer esa división y ya nos da el resultado. Bueno, ya se va a acabar esto. Nada más una pregunta para la próxima vez. ¿Conocen hay otros dominós? Por ejemplo, el dominó cubano. Hay dos versiones, pero el dominó cubano, en lugar de ir de 00 hasta 66, uno de ellos va desde 00 hasta 99. Una pregunta, ¿cuántas fichas tiene ese dominó? Bueno, se puede hacer con esto. Entonces, vamos a pararle ahí porque ya faltan 2 minutos para las 5 y seguro que tienen otra clase. ¿De cuánto a cuánto, profe? Sí, o sea, si yo tengo un dominó del 00 hasta el 99. Ah, ok. Sí, dominó cubano. Hay uno que hay desde el 00, ¿sí? Nada, nada, hasta el 99, ¿no? Le voy a poner 99, pero son puntitos, ¿no? 99. Entonces, ese dominó, ¿cuántos tiene? Entonces, ¿cuántas fichas tiene ese dominó? Ese dominó. ¿Sí? Y si en lugar de 00 hasta 99 nos vamos desde 00 hasta NN, ¿cuántas fichas va a tener ese dominó? Por ejemplo, si voy de 00 hasta NN, ese dominó, ¿cuántas tendría? ¿Cuántas fichas tendría? Pero bueno, lo responderemos la próxima vez. Pero profesor, dominó así como normalmente es, que tiene dos casillas Sí, sí, y sí. es 0, 1 y todas las demás, Sí, sí. como si fueran tablas. Y haz de cuenta así. Este sería una ficha, ¿no? La 39. Ajá. Y así todas las combinaciones. Exacto. O sea, ¿cuántas Gracias. fichas tendría ese dominó? Ah, muy bien, gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos pues el lunes hay puente. Ajá, ya hace rato alguien decía que, pues bueno, entonces nos veríamos hasta el otro miércoles. Ok, hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Dale, profe. Profesor, hasta luego. Luego. Hasta luego. Salud, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego.